En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. ¿Recuerdan cuál fue el primer mandamiento de Jesús? ¿Cuál? Arrepiéntanse, arrepentidos, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La puerta para entrar al reino de los cielos se llama arrepentimiento. Y juntamente con arrepentirse venía el segundo mandamiento. ¿Cuál era? El de hace 8 días. Hay que nacer de nuevo. Carlitos estuvo en el tercer culto. Nacer de nuevo, el segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento de Cristo esta mañana va a ser muy especial. Quiero que lo tengan en su mente. Pero antes quisiera hacer una afirmación muy vital. La Biblia, este libro que tenemos, no es un libro de relatos históricos. Claro, tiene historia la Biblia. Hay un libro que se publicó hace mucho tiempo que tenía como título "Y la Biblia tenía razón". En todos los estudios arqueológicos que hicieron, descubrieron todos los textos, las enseñanzas de los pueblos que han desaparecido, los encontraron y está confirmado vez tras vez que lo que la Biblia dice en cuanto a historia es verdad. El jardín del Edén no es un relato mitológico, es verdad. La creación del hombre y de Eva, como se llamaron luego, es real. Lo que aconteció allá en el Edén es real. En su momento sus efectos los tiene todavía. Fue real como histórico, un relato histórico. El diluvio universal es un relato histórico. El llamado de Dios a Abraham, un llamado histórico. Y todo lo que habla la Biblia de historia es real. No son relatos míticos. El libro no está lleno de mitos. Esta Biblia es lleno de historia. Pero el propósito de la Biblia no es darnos relatos históricos. Para eso ustedes pueden comprar otros libros que son muy amplios y va por otros lados también. Otras enciclopedias históricas pueden leer a Will Durant en César y Cristo. Pueden leer muchos relatos históricos. Pero la Biblia es historia, pero el propósito de la Biblia no es un relato histórico. El propósito de la Biblia es traernos la revelación de Dios, de lo que Dios quiere a través de lo que ha pasado en la historia y lo que Dios quiere para nuestra vida. Es una revelación de Dios que está escrita. Quiero mencionar, por ejemplo, el hecho de que Dios se ha revelado de muchas maneras. Una de las formas como Dios se ha revelado es a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado nos habla de que hay un creador y Dios se ha revelado. No hay nadie en la tierra que pueda desconocer que Dios se ha revelado a través de la creación. Que lo quiera negar es otra cosa, pero Dios se ha revelado en la creación. Dios también se ha revelado en la conciencia de los seres humanos. Todo ser humano que viene a la tierra, no importa su posición social, económica, el sitio que haya nacido, su etnia, no importa su estatus de la familia que ha tenido, no importa. Todos tenemos en nuestra conciencia el sentimiento de lo que es bueno y es malo, que está en armonía con nuestro Creador. Por eso algunos me preguntan, pastor, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que mueren, que no han oído el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Pues serán juzgados, no por la Biblia, serán juzgados por su conciencia. Por la conciencia. Romanos capítulo 2, es bien claro. Será juzgado por la conciencia. Y la conciencia les acusará o les defenderá en ese día. No hay mejor juez que la conciencia. Es uno de los jueces más impresionantes, la conciencia. Pero hay una tercera forma como Dios se reveló. Dios se reveló a través de la historia. Dios está escribiendo la historia de la raza humana. La historia no es cíclica, es lineal. Tiene un principio y va a un avance y tendrá un punto final. Tendrá un momento en que Dios dice, se acabó la historia, caballero, y bajará el telón y todos iremos al juicio. O irán al juicio los que no están en Cristo, porque ya Cristo pagó por mí. Sí, pero los que no
han aceptado a Cristo tendrán que responder delante del trono del Señor. Y la cuarta forma como Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. La máxima y más bella revelación de Dios es Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 nos habla que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en estos últimos días nos habló por Jesús, por su Hijo. Es la más hermosa revelación. Pero Jesús no está entre nosotros. Jesús se fue. Y entonces nos dejó una quinta revelación, que es la Biblia. La Biblia. Este libro es revelado por Dios, inspirado por Dios. Usó instrumentos humanos, pero fue Dios quien guió su mano para que a través de la historia que leemos, Él nos revele los planes del Señor, los planes que Él tiene. Por eso dice en segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética, que es la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, alumbre en vuestros corazones. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura, ¿lo leen conmigo? ¿Lo leemos juntos? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, la revelación de Dios. Y quiero que a través de la revelación de Dios nosotros sigamos avanzando en el conocimiento de la palabra. Qué lindo es tener este hermoso libro para nosotros. Quisiera llegar entonces al tercer mandamiento. El tercer mandamiento está en Mateo 4, 18 al 20. ¿Qué dice? Y dígame cuál es el mandamiento. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado más tarde Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Venid en pos de mí. Ese es el llamado. Venid en pos de mí es un gran desafío. No le dijo, lo que ustedes tienen que hacer ahora que han nacido de nuevo es guardar estos ritos religiosos. Claro que hay ritos que son buenos, que ilustran como la cena del Señor ilustra, pero es una ilustración de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, igual que el bautismo, que no es el tema esta mañana. Y vamos a hablar de tres cosas: del llamado, del propósito y el precio del llamamiento. Precio de ese llamamiento. Primero, hablemos del llamado. Sígueme. Jesús espera que aquellos que se han arrepentido y que han hecho su decisión de estar con Él, de recibir el perdón de los pecados, lo sigan a Él. Este es un desafío. No les dijo, les doy estas ceremonias, estas liturgias para que cumplan y basta. No, les hizo a sus discípulos y nos hace a nosotros una invitación. Los invitó a ser evangélicos. No, yo creí. Lo invitó a ser católico. Lo invitó a ser bautista, presbiteriano, musulmán. ¿A qué lo invitó? A seguirlo. Eso cambia la historia. Nos invitó a ellos a seguirle completamente a Él. Podemos hablar mucho de ese aspecto de seguir, pero en otros momentos tendrá. Pero quiero seguir hablando. Una vez que una persona decide seguir a Cristo, no puede seguir viviendo la misma vida que vivía antes. ¿Cómo es posible seguir a Cristo y seguir viviendo como yo vivía antes? Si yo vivía en adulterio,
¿Puedo seguir siendo cristiano y adúltero? Ah, no. Bueno. ¿Puedo seguir siendo fornicario y adúltero? ¿Puedo seguir siendo borracho y adúltero? ¿Puedo seguir siendo estafador y cristiano? ¿Puedo seguir siendo mentiroso y cristiano? ¿Puedo seguir siendo falso y cristiano? Una vez que seguimos a Cristo, la vida cambia. Si alguno dice que está en Cristo, pero su vida es igual a la anterior, no está en Cristo. Puede estar en una religión. Puede estar en un grupo bonito, lindo, un lindo club, pero no está siguiendo a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, la vida cambia. La manera de pensar cambia. La manera de hablar cambia. La manera de conducirnos cambia. La manera de trabajar cambia. Todo cambia en la vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cambia, cambia. El ser humano se resiste a los cambios, pero en Cristo no hay alternativas. O cambias, o cambias o no sigues. No hay alternativas. Tiene que tener esa decisión. Uno cuando está en Cristo, por ejemplo, hablemos algo. Usted tiene una vocación en su empresa, en su vida, una vocación. La vocación es ser empresario. Y como tiene una vocación linda para ser empresario, entonces entiende de economía, entiende de muchas cosas. Antes de conocer a Cristo, era empresario. ¿Pero qué pensaba con ser empresario? Tener éxito en mi empresa, tener dinero, tener una vida muy buena, viajar por todo el parta, dejar una buena herencia a mis hijos. Pensaba todo eso. Ahora que es cristiano, ¿quiere decir que no puede ser empresario? No. Sigue siendo empresario, pero el motivo cambia. Ya no cambia para ser rico. Aunque va a tener posibilidades económicas. Ya no está en Cristo para tener una vida buena. Claro que la tiene. Claro que lo tiene, tener un hogar, tener hijos, lo tiene. Pero ahora el propósito cambia completamente. Ahora vive caminando con Cristo y su empresa camina con Cristo. Y su intención será la extensión del reino de Dios en la tierra. ¿A qué vino Jesús? A traer el reino, a extender el reino. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Y si yo sigo a Cristo, entonces, ¿cuál es mi meta principal en la vida? Extender el reino de Dios. Mi empresa existe para que contribuya a la extensión del reino de Dios. Todo lo que yo hago contribuye. Dios te llamó siendo médico, siendo ingeniero, siendo militar. Dios te llamó a ser militar y tienes esa vocación militar en tu vida. Amén. Pero ya no vives siendo militar para engrandecer las fuerzas militares, sino para exaltar al Señor. Amén. Y claro, con eso exalta a las fuerzas militares. En fin, todo cambia en la vida. La vocación sigue, pero el propósito de la vocación cambia. Ahora vivo para extender el reino de Dios. ¿Me explico? Ya empiezo a caminar muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer en mi vida. Mi vocación cambia completamente. Mis relaciones que tengo, la forma de relacionarme, la forma de hablar cambia. La forma de pensar cambia. La forma de actuar cambia. La forma de sentir cambia. Todo cambia en la vida. Repito, no eres una criatura vieja con una religión nueva. Eres una criatura nueva con una nueva vida, la vida de Cristo. Amén. Somos nuevos completamente. Mira a su hermano, dígale, desde que yo conocí a Cristo,
soy una nueva criatura. Mi vida es nueva. Hoy vivo para seguir a Jesús. ¿Sabe lo que significa seguir a Jesús? No seguir una religión, seguir a una persona, a Jesucristo. Seguirlo a Él. Tantas canciones que tenemos. Seguiré do tú me guías. Donde quiera, fiel te seguiré. Eso es lo bello, lo lindo. Yo sigo siendo esposo después de que conocí al Señor. Me casé antes de conocer al Señor. Y después de que conocí al Señor, seguí siendo esposo de la misma mujer. No me pasó lo del amigo que vino hace años, que vino con su hogar, con su esposa, me presentó a su esposa y hablamos de sus hijos, todo. De repente un día desapareció de la iglesia y no volvió. Pasado unos 3, 4 años, lo volví a ver, vino a la iglesia con otra señora. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Se murió? Me dijo, no, ella está viva. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Me dice, es que leí la Biblia. Y yo soy muy bíblico. Aprendí a ser bíblico. Pero acláreme. Me dice, la Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya mi esposa estaba vieja. No podía seguir. Entonces, cambió. Uno no puede seguir con la vida vieja. Con la vida, no con la vieja. Hay que diferenciarlo, ¿no? Hay que diferenciarlo. Uno no puede seguir con la vida nueva con costumbres viejas. Una vez que estamos en Cristo, las cosas cambian. Dígale al Señor, desde que estoy en Cristo, todo ha cambiado y sigue cambiando. Sigue cambiando. Y dale un aplauso al Señor. Sigue cambiando. Sigue. Lo mismo me atrevo a decir a los amigos que nos ven por internet en esta hora, en cualquier parte de la tierra donde nos vean. Allá donde tú estás. Si eres seguidor de Cristo o aceptas la invitación de Cristo a seguirle, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que actuar, ser diferente. Entonces, ahora que estoy en Cristo, vivo para extender el reino de Dios, vivo para agradar a Dios, vivo para conocer a Dios, vivo para andar en sus caminos. Lindas canciones que hemos tenido que tenemos que recobrar, como siempre lo estoy diciendo. Y espero que un día revisemos el himnario. Hay canciones lindas que tenemos. Pero por ejemplo, una canción que cantábamos basada en la Biblia, muéstrame, Señor, tus caminos. Tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. No quiero. Yo estoy cansado de la vida vieja que llevaba, y cuando llegué a Cristo, Él me mostró un nuevo camino, porque es donde Él camina. Yo diría, una pregunta que busco hacerme siempre, que no es fácil responderla, pero que me da orientación cuando voy a tomar una decisión, es esta sencilla: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si Jesús tuviera que tomar la decisión que yo voy a tomar, ¿qué haría Jesús? ¿Lo haría? Y si Él no lo haría, ¿para qué lo hago yo? No tiene sentido. Porque he ido a caminar en nuevos caminos. Dios, dice la Escritura, le mostró sus caminos a Moisés. Y al pueblo le mostró sus obras. Son dos cosas distintas. A los que Dios ha llamado, les muestra sus caminos. A la generalidad, le muestra sus obras. Pero una vez que nos llama no para contemplar sus obras, contemplamos sus obras, pero no nos llama para contemplar sus obras, nos muestra los caminos por los cuales debemos andar. Como a Moisés. A Moisés lo llamó no para mostrarle las obras, sino los caminos del Señor. Los caminos del Señor siempre conducen a la vida. Los caminos del hombre conducen a la muerte. Siempre. Dígale a los hermanos que está a su lado, los caminos del hombre conducen a la muerte. Conducen a la muerte. Dígaselo a los de arriba, dígale, los caminos del hombre conducen a la muerte, pero los caminos de Cristo conducen a la vida. Aleluya.
Yo estoy seguro en Jesucristo. ¿Dices amén? Ese es el llamado en esencia. Hay mucho para hablar de esto, pero dejo esas perlas en su mente. En segundo lugar, quiero hablar del propósito por el cual Dios me llamó. Para andar en sus caminos, para tener comunión con Él, para vivir con Él, para andar con Él día y noche. 7:24. En la vida cristiana no hay vacaciones. En la vida cristiana nadie se jubila. No, no hay jubilación en la vida cristiana. No. En la vida cristiana es 7:24. 7 días a la semana, 24 horas al día. Dígale a su hermano, en la vida cristiana no hay vacaciones. Si estás en vacaciones, no eres cristiano. No es. Entonces, hablemos ahora del propósito por el cual Dios llamó a Pedro y el propósito por el cual me llamó a mí. Volvamos a ver el texto. Lean el texto y dígame, ¿cuál es el propósito? Entendido, ¿no es cierto? Sigan en pos de mí, ¿y qué? Y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Es decir, cada hombre o mujer que sigue a Jesús está para llevarle el mensaje de Cristo a otros. Si ese no ha sido el propósito del llamado de Dios, o estamos en el camino equivocado o no hemos entendido el camino. No hay nadie en los discípulos de Cristo, en los que Dios ha llamado, que no tenga esa obligación, ese deber, esa responsabilidad, hablarle de Cristo a otros. Hay muchas cosas para hablar de ese tema. Ya mencioné el caso de los hermanos que están allá en Asia Menor y en otros lugares, que ellos están dispuestos a vivir para el Señor. Pero hay una cosa interesante. Si ustedes leen el capítulo 5 de Lucas, que habla de lo mismo que habla Mateo, pero lo expande, lo hace más grande el relato. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, sigan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, ¿qué había pasado antes y qué pasaba en ese momento? ¿Se acuerdan? Los discípulos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Cuando Jesús les dijo, vamos a pescar otra vez, ya era de día, vamos a pescar y vamos a tirar la red, ¿qué le dijo Pedro? Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos hallado nada, pero si tú lo ordenas, pues yo la tiro. ¿Por qué dice eso? Interesante, en Juan capítulo 21, en el epílogo del Evangelio según San Juan, sucede algo similar. Después de que Jesús ha resucitado, que dice que se va a encontrar con ellos en Galilea, y tal vez se demoraba un poco, no llegaba. Entonces Pedro dijo, me voy a pescar. ¿A qué hora del día cree que Pedro se fue a pescar con los discípulos? De noche. Pero uno no pesca de día. Entendamos ese aspecto histórico. En los tiempos antiguos, los expertos, y creo que hoy todavía, los expertos en la pesca, pescan de noche, no de día. Y no pescan con anzuelos, pescan con redes. ¿Por qué pescan de noche? Porque se quieren aprovechar de los peces que no ven nada. ¿Sabe qué pasa con los peces? Dicen los expertos en eso. Durante el día los peces se sumergen y van al fondo. Durante la noche, por la luz de la luna que ilumina el agua, el mar o el río, los peces salen para disfrutar de la luz. Los peces salen de noche. Y por eso los pescadores en Galilea pescaban era de noche, porque ahí estaban los peces.
Pero en las dos oportunidades Pedro nos cuenta que había pescado toda la noche y no había cogido nada. Los peces quieren la luz. Quieren la luz. Y por eso, cuando la luz de la luna brilla sobre las aguas, ellos fluyen, salen inmediatamente. Y los pescadores están listos para tirar la atarraya o la red y entonces agarrar los peces que pueden agarrar. Pescar de noche, porque los peces quieren la luz. Pensemos por un momento. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Sí. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí. Cuando yo vine a Jesús, olvidemos del tiempo físico, pero en mi tiempo espiritual, yo estaba en un momento de tinieblas, en la oscuridad. En mi vida no brillaba la luz de Cristo, brillaba las tinieblas. Pero en esa noche en que yo vine a Cristo, Él dejó brillar su luz. Era de noche. No físicamente, espiritualmente, aunque era de noche físicamente, pero espiritualmente yo vivía en tinieblas, en oscuridad. Pero cuando la luz de Cristo brilló sobre mi vida, entonces yo vine a los pies de Cristo. Pero Jesús dijo, yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Yo me voy a ir. Entonces les voy a hacer una declaración. ¿Se acuerdan cuál es la declaración que tiene que ver con la luz? Les dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Dónde vivimos nosotros como luz del mundo? En un mundo en tinieblas, en oscuridad. La luz no brilla en la tierra, está brillando las tinieblas. Y ahí Dios nos puso para brillar en la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque los perdidos quieren la luz, aman la luz y no la tienen. Viven en oscuridad y quieren ver la luz. Y cuando la luz está brillando, ellos van allá. ¿Sabes el secreto para evangelizar? Voy a seguir hablando. Es interesante que durante el día, no sé por qué causa, el sol brilla, pero los peces no salen a la superficie. Pero por la noche, cuando es la luz de la luna la que brilla, entonces los peces salen. ¿Y sabes una cosa? La luna no tiene luz propia. La luna tan solo refleja la luz del sol. Yo tampoco tengo luz propia. La luz que brilla en mí es la luz del sol de justicia, es Cristo. Y cuando la luz de Cristo brilla en mí, los demás quieren andar a la luz de esa luz que les está brillando. Y aquí tengo que decir varias cosas muy importantes. Yo fui redimido para brillar en la tierra con la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Uno me puede escuchar y decir, uy, está loco. Yo creo que eso fue en cierto sentido algo similar a lo que pensaron los discípulos cuando Jesús les dice, allá frente al mar de Galilea, allá en la montaña, les dice, ustedes son la luz del mundo. Yo me imagino que Pedro, Juan y todos los discípulos voltearon a ver a quién se refería. Y no había nadie. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, ustedes. Pero no me conocen ni mis vecinos me conocen. ¿Cómo voy a hacer su luz del mundo? Jesús hizo una declaración impresionante a un poco de hombres que eran desconocidos. Pero a esos desconocidos les dijo, ustedes son la luz del mundo. De ahí en adelante, todos los seguidores de Cristo somos la luz del mundo. ¿Quieres repetir conmigo y decir, yo soy la luz del mundo? Yo soy. A algunos les da
difícil pronunciarlo. Yo soy. Dígale a la persona que está a su lado, yo soy la luz del mundo. Y dígaselo a esa persona también, tú eres la luz del mundo. Tú eres. Pero no brillas por tu luz propia. Vives por la luz de Jesús que está en tu vida. Vive por la luz de Jesús. Vamos a mirar aquí, ya está arreglado, muy bien. Vamos a mirar un pasaje hermoso. Aconteció, Moisés está en la montaña hablando con Dios para recibir los 10 mandamientos y las instrucciones de Dios. Regresa a donde está el pueblo. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos sus hijos, los hijos de Israel, miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, de los cuales mandó todo lo que les mandó todo lo que Jesús había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó de Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. ¿Qué tenía Moisés en su rostro? El brillo de Dios. Sigue diciendo más adelante, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decían los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraban a hablar con Dios. ¿Por qué el rostro de Moisés brilló? Porque estaba en la presencia de Dios. ¿Sabes, hermano? Si tú estás en la presencia de Jesucristo, ¿qué se va a ver en tu rostro? ¿Qué va a resplandecer en tu vida? Jesús. Jesús. Yo debo vivir de tal manera que los que me vean no vean a Héctor Pardo, vean a Jesús. Ese es un desafío. Ser evangélico, venir a un culto, cantar, danzar y hacer muchas cosas, lo hace cualquiera. Pero reflejar a Cristo es otra cosa. Y por eso el Señor te llamó, para que reflejes a Jesús en este mundo. Yo recuerdo un día que fui a una peluquería hace años, y me conocían todos ahí. Cuando llegué estaban hablando de tonterías, y cuando entré se miraron uno a otro y dice, llegó el pastor, y cambiaron la conversación. Cuando un hijo de Dios entra a un lugar, algo debe pasar. El ambiente debe ser diferente. El ambiente debe ser distinto. Cuando tú vayas a cualquier lugar donde vayas, el lugar en que te encuentres, no vean al artista, no vean al empresario, vean a Cristo. Es diferente. Ser religioso es fácil. Seguir a Cristo es distinto, porque si yo lo sigo, voy a reflejar la imagen de Jesús en mi vida. Y la voy a reflejar en mi casa. La voy a reflejar con mi esposa. La voy a reflejar en mis hijos. La voy a reflejar en la empresa. La voy a reflejar en mis negocios. La voy a reflejar en el colegio, en la universidad, donde esté. Donde haya un cristiano, seguidor de Jesús, brillará el rostro de Jesús. Ellos tienen que ver que algo distinto hay en ti. No eres igual. No sigues la misma carrera con ellos. Ellos quieren ver algo distinto. Si ellos ven que tú eres igual a ellos, eres tiniebla como los demás. No, distíngase, porque la luz de Cristo brilla en tu rostro, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en todo lo que haces.
Amén. Cuando el mundo vea a la iglesia brillando, van a venir a los pies de Cristo. Amén. Será fácil pescarlos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Qué enseñanza tan desafiante. Ustedes son la luz del mundo, porque Dios quiere que brillemos en las tinieblas. Y entonces será fácil pescar. Si tú eres cristiano y reflejas el rostro de Cristo en tu vida, no quieras que tú hables, la gente te va a escuchar. Cuando tengan algún problema van a venir a ti para que ores por ellos. Te buscarán porque ven en ti alguien distinto, alguien diferente. Los haré pescadores de hombres. Permite el Señor que entendamos ese propósito del llamado. El propósito del llamado es pescar hombres. Y para pescarlos, cuando hablo de hombres, hablo en genérico. Hombre y mujer, igual, ser humano. Cuando ellos vean a Cristo en tu vida, van a querer tener lo que tú tienes. ¿Y cuántos van a querer tener el hogar que tú tienes? ¿Cuántos van a querer tener los hijos que tienes? ¿Cuántos van a querer tener el negocio que tienes? Porque es distinto, porque es diferente. Síganme y los haré pescadores de hombres. Y para terminar, hablemos del precio. Ya lo mencioné con la ilustración de los amigos, de los hermanos que están viviendo esa situación en el Medio Oriente y en otras partes. El precio de seguir a Cristo es alto. Y no se avergüenzan de Jesús. En cualquier lugar donde están dispuestos. Pero voy a hablar una parte del precio porque esto es largo. En toda la serie estaremos hablando de una u otra manera igual. Vamos a ver este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. La vieja naturaleza está viciada, está enferma, es engañosa. Dios nos invita a ponernos el nuevo traje, la nueva ropa, la nueva forma de vivir, que implica justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Qué dice? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En paréntesis, yo hablo con muchas personas, pero con muchas. Y cuando hablamos de alguna cosa me dice, es que yo nací así. Yo nací así. Y como dice el dicho, los Pérez somos así. ¿Por qué tengo que cambiar? Si esa es parte de mi naturaleza. Eso es lo que tiene que despojarse. Despojaos del viejo hombre. Despójense. Vístanse del nuevo. Que ande en justicia. Que ande en santidad. Que ande en verdad. Desechen la mentira. Hablen la verdad los unos con los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra que dice corrompida, ninguna palabra que no edifique salga de vuestros labios. Que solo salga de mis labios, de tus labios, lo que edifica. ¿Cuántas veces hablamos tonterías que no edifican? Y después decimos, las palabras se las lleva el viento. No, no es cierto. Las palabras quedan en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus seres queridos. Quedan como clavos hincados al corazón. Palabras que corrompen, hacen daño. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, digan conmigo, lean esa parte. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tiene un precio. Hay que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que está criado, está hecho a la medida de Cristo. Justicia, santidad y verdad. ¿Cuál es el llamado? Seguirlo. ¿Cuál es el propósito? Brillar con la luz de Cristo para ser pescadores de hombres. ¿Y cuál es el precio? Despojarnos del viejo hombre. Para concluir, hagamos 3 decisiones. Primero, la primera decisión que tenemos que tomar de seguir a Jesús es seguir a Jesús 7:24. 7 días a la semana, 24 horas al día. No hay ningún momento de la noche. Pido al Señor que todos tus sueños sean agradables a Dios. Si en algún momento tienes sueños de advertencia, pide al Señor que te proteja, que te guarde. Porque Dios también puede hablar por sueños. Pídele al Señor que te proteja, que te guarde. Segundo, vive para agradar al Señor. Al caminar con Él, vivimos para agradarle. Y tercero, refleja la luz de Cristo en tu vida. Carlos, que cuando vayas mañana a tu empresa, vean el rostro de Jesús en ti. No tienes que ponerte un letrero, soy cristiano. Porque algunos se lo ponen porque no son cristianos. Entonces quieren que la gente le diga es cristiano porque tiene un letrero. No, el letrero mejor es tu vida. Tu vida. Dígale a su hermano, mañana cuando vaya a mi trabajo, hoy cuando regrese a mi hogar, van a ver la luz del Señor en mi rostro, en mi vida. Porque vine esta mañana a la casa de Dios para estar con Él. Y salgo de aquí con Jesús. Y todos los días de mi vida, mi rostro brillará. Mi vida brillará con la luz de Cristo. Lo importante es que vean a Jesús. ¿Quieres inclinar tu rostro? Y ahí donde estás, dile al Señor que tú quieres tener ese brillo en tu vida. Y así como estás orando, te voy a pedir que consagres a Jesús 4 cosas. Tu tiempo, tu talento, tus capacidades, tus dones, todo tu talento, tu tesoro, todos tus bienes y tu templo, que es tu cuerpo. Tiempo, talentos, tesoros, templo. 4 T's. Fácil de recordarlo. Tiempo, talento, tesoros, templo. Mi templo le pertenece al Señor. Los tesoros, los bienes que tengo no son míos, son del Señor. Los talentos que tengo no son míos, son del Señor. Y el tiempo que tengo no es mío, es del Señor. Nos consagramos y decidimos seguir al Señor, ser discípulos de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Señor, te doy gracias por esta reflexión esta mañana. Lleva a tus hijos en paz y esta semana entendamos claramente este mandamiento. Ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Ven en pos de mí y serás mi instrumento para extender el reino de Dios. Ven en pos de mí y entonces vivirás para agradarme
ven en pos de mí para que reflejes mi imagen, dice Jesús, en todos los que te rodean, ante todos los que vas a estar presentes. En el nombre de Jesús. Amén.